365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...10 de abril, promesa 100, la palabra que no se te puede olvidar. El libro de Josué, porque hoy ya iniciamos un nuevo libro de la Biblia, en el capítulo 1, en el verso 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo te animo no solo a resaltar este verso en tu Biblia, a tratar de escribirlo en un post-it, en una notita, memorizarlo. Acordarte de esto porque esto es oro puro para tu vida. Estudia constantemente. ¿Cuál libro de instrucción? La Biblia. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. La Biblia, el mensaje, este mismo Josué capítulo 1, verso 8 dice: no dejes ni por un minuto que este libro de la revelación se te olvide. Más bien, reflexiona y medita en él día y noche, asegurándote de poner en práctica todo lo que está escrito en él. Entonces llegarás a donde te propones y triunfarás. Yo creo que si nosotros queríamos una clave para triunfar, para prosperar, para que todo nos vaya bien, Josué 1:8 nos da la respuesta. No dejes ni por un minuto de meditar, de leer, de estudiar constantemente, no solo un año, no solo con nosotros, tú estudiar constantemente el libro de instrucciones, el manual con el que todos vinimos a este mundo, la Biblia, la palabra de Dios, meditar en él de día y de noche. Porque hay mucha gente que medita en muchas cosas, pero meditar en la palabra de Dios y asegurarte de obedecerla, eso es otra cosa. Moisés en este momento muere. El líder más grande de Israel ya no está. Y ahora Josué tiene que avanzar. Y hay algo que Dios le dice antes de mandarlo a ningún lado. Antes de ser valiente, antes de la tierra es tuya, antes de cualquier batalla, antes de cualquier estrategia, antes de mudarte, antes de cualquier conquista, Dios le dice: no dejes que este libro se te olvide. Dios no le dice: ten más fe. Tampoco le dice: sé más disciplinado. No le dice: trabaja más duro. Le dice: medita en mi palabra. Estudia constantemente la Biblia. Esto no lo hagas como un hábito, como un logro que uno dice: ya, leí la Biblia una vez. Estúdiala constantemente. Si tú quieres que te vaya bien, si tú quieres prosperar en esta vida, tienes que aprender a estudiar la palabra de Dios. Ojo que Dios no le dice a Josué: todo será fácil. No habrá enemigos, no habrá presión. Lo que le dice es: yo estaré contigo. Porque la seguridad no está en el escenario, está en la compañía. El Dios que acompaña en lugar del Dios que nos explica todo. Tú no necesitas un camino sin gigantes, necesitas la certeza de que Dios va contigo y Él es más grande que cualquier gigante que vayas a enfrentar en tu futuro. Josué no heredó la estrategia de Moisés. Josué heredó el libro con el que Moisés se dirigía. Moisés fue el líder más grande que Israel había conocido, el libertador. Habló con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Abrió el mar rojo, bajó del monte con la ley en las manos, con los 10 mandamientos. Y cuando Moisés muere,
Josué podría haber pensado, bueno, acá se acabó todo, ¿cómo voy a poder yo igualar o tratar de imitar todo lo que hizo este gran hombre de Dios? ¿Cómo voy a poder yo hacer con lo que él hizo? Eso es difícil. Pero Dios no le dice, imita a Moisés. Lo que le dice es, obedece lo que Moisés dejó escrito en el libro. Tú no necesitas ser como alguien que admiras para llegar donde ellos están. Tú necesitas la misma fuente que los sostuvo a ellos, la misma palabra que los sostuvo a ellos. Así que estás esperando que todo se acomode o estás confiando en quién camina contigo. Dios le repite 3 veces a Josué, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, 3 veces. ¿Y por qué lo repite? Porque Josué tenía miedo. Josué era de nuestro equipo. Y Dios no te pide valentía porque no tengas miedo. Te la pide porque sí lo tienes. ¿Te has dado cuenta? La valentía no es la ausencia del miedo. Es obediencia a pesar del miedo. Mira, a mí me da pánico, pero lo voy a hacer. Tú puedes temblar, pero vas a avanzar. Tú puedes dudar, pero voy a obedecer. Tú puedes sentirte insuficiente, pero aún así ser usado por Dios. Así que, ¿qué te está pidiendo Dios que hagas aunque te dé miedo? Hazlo, con miedo, pero hazlo. Porque ¿sabes qué? La verdadera fuerza está en la obediencia. Dios no le dice a Josué, sé fuerte peleando, sé fuerte resistiendo. Le dice, sé fuerte obedeciendo. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Porque el mayor desvío no es caer, es desviarte poco a poco. Con pequeñas decisiones, con pequeños descuidos, con pequeñas concesiones. Y cuando reaccionas, ya no estás en el camino. No pierdes el propósito en un día, lo pierdes en pequeñas desviaciones constantes. Por eso medita en la palabra de Dios de día y de noche. No solamente una vez. Acuérdate que somos seres espirituales y que debemos alimentar nuestro espíritu tanto y más como alimentamos nuestro cuerpo y como alimentamos nuestra mente. Hay quienes constantemente están buscando cursos que seguir, aplicaciones que aprender, actualizarse. Hay actualizaciones para los teléfonos diariamente. Pero ¿cuánto te dedicas a meditar en la palabra de Dios día, noche, a orar? Porque cuando lo hagas, entonces prosperarás. No dice cuando eres bonito, no dice cuando declares fuerte, no dice cuando sientas emoción o cuando trabajes mucho. Vas a prosperar cuando vivas la palabra de Dios, cuando medites en ella. La prosperidad en Dios no empieza en lo económico, empieza en la obediencia. En hebreo, la palabra que se usa aquí es hagak, H-A-G-A-H. No significa sentarse en silencio con los ojos cerrados a meditar. No, hagak significa murmurar, repetir en voz baja, masticar una idea hasta que se vuelve parte de ti. Como un animal que rumia, como alguien que muerde, que traga, que procesa y que vuelve a masticar. Meditar en la palabra no es leerla rápido para cumplir, es dejar que cada palabra te acompañe durante todo tu día. Es que tú escuchaste la palabra de Dios, escuchaste el devocional en la mañana y se te quedó una palabra. Dios te habló en algo específico y durante todo el día, mientras estás en el trabajo, vas meditando esa palabra. Mientras vas rumbo a algún lugar movilizándote, vas meditando en esa palabra. Mientras vas a comer, oras y vas meditando en esa palabra. Entonces meditas la palabra todo el día. Al llegar la noche dices, Señor, ahora entiendo por qué estuviste hablando a mi vida con esta palabra. La palabra hebrea para prosperar aquí es sakal, S-A-K-A-L. No significa rico. Prosperidad no significa riqueza, significa actuar con sabiduría, prosperar en entendimiento, tener éxito porque estás alineado en la voluntad de Dios. La prosperidad que Dios promete es una vida que funciona desde adentro hacia afuera.
no es cuánto conoces de la palabra de Dios, es cuánto practicas de la palabra de Dios. Porque hay gente que escucha la palabra de Dios, que lleva años en la iglesia, pero no aplica, pero no lee. Y si no lee, y si no estudia la Biblia, si no la escucha, no va a ser transformado. Y eso no produce ningún avance. No te desanimes. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se ha ido. Dios le dice a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Porque el mayor ataque no es el externo, es el interno. Hay una bomba en tu cabeza, hay un bombardeo constante de pensamientos negativos. El enemigo no siempre te detiene con problemas gigantes, a veces te detiene con desánimo, te detiene cuando no tienes ganas de salir de la cama, te detiene cuando te sientes frustrado en el trabajo. El desánimo te hace soltar todo aquello que Dios ya te prometió. Te hace olvidar de todas las que Dios te ha librado, de dónde Dios te ha sacado y de lo agradecido que deberías estar. Una persona que se queja, una persona desanimada, una persona que está en depresión, es alguien que olvidó agradecer a Dios por la vida, olvidó agradecer a Dios por todas y cada una de las veces que lo libró. El enemigo no necesita derrotarte si logra desanimarte. Dios está contigo, a cada paso, no lo olvides. Estamos corriendo esta carrera de la fe, pero no estamos solos. La Biblia dice, y este cierre es hermoso, Dios está contigo donde quiera que vayas. No dice en lo espiritual solamente, no dice cada vez que vas a la iglesia, no. O en momentos especiales, dice donde quiera. Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Dónde estás tú ahora? ¿En el trabajo? ¿En el baño escuchando el podcast? ¿Estás escondido porque no puedes revelar tu fe? ¿Estás en el bus? ¿Estás en el gimnasio? ¿Dónde estás? Donde quiera que tú estés, allí está Dios contigo. En tu casa, limpiando, reflexionando, meditando en la palabra, en tu trabajo, en tus decisiones, donde quiera que tú estás, en tus procesos. Dios está contigo, ahí recibiendo la quimioterapia. Dios está contigo ahora que has recibido un mal diagnóstico. Dios está contigo en tus lágrimas. Dios está contigo en tus luchas. Dios está contigo en los momentos donde te sientes ofendido, donde te sientes avergonzado. Dios no solo te acompaña en el destino, Dios te acompaña siempre en el proceso. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no vemos a Dios cuando estamos pasando por momentos de proceso. Pero sí, Dios está contigo. ¿Y por qué sigues caminando como si estuvieras solo? Como si estuvieras sola en esta vida. Acuérdate, Dios está contigo. Y yo quiero contarte algo que muy pocas personas saben. Cuando yo empecé este podcast en plena pandemia, yo no tenía un plan, no tenía equipo, porque nadie me ayuda. No tenía estrategia de contenido, ni siquiera tenía la certeza de que alguien quisiera escucharme. Yo tenía un micrófono barato, mucho miedo y una convicción. Si la palabra de Dios transformó mi vida, también puede transformar la de otros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no me lancé por una serie temática brillante, no. Me lancé leyendo la Biblia, un capítulo, una reflexión, todos los días. Yo me despertaba muy temprano en la mañana, leía la Biblia, adoraba, oraba a Dios. La leía en una versión, la leía en mi Biblia en el estudio, oraba, meditaba, volvía a leer, volvía a escribir. Le decía, Señor, por favor, háblame. Pasaron momentos, días en los que me preparé, me seguí preparando. Y lo que pasó después, yo no lo planeé. Las personas empezaron a escribirme. Comenzaron a haber matrimonios restaurados, personas que volvieron a creer, decisiones que cambiaron, Elizabeths que hoy abrazan un niño, personas que salieron prácticamente libradas de la muerte, oraciones que Dios contestó y muchos testimonios, muchos. Cada vez que me llega un mensaje yo pienso Josué 1:8, porque lo que Dios prometió allí
se cumplió aquí. Ojo que no es mi talento. No fue esta plataforma. No fue la estrategia. Fue la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede olvidar. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios hace lo imposible en nuestras vidas. Y hoy, en la promesa 100 de este año, yo quiero decirte algo de lo profundo de mi corazón. Si tú has leído conmigo hasta aquí, has escuchado conmigo hasta aquí la Biblia, has meditado conmigo hasta aquí y has caminado 100 días con tu corazón abierto y con tu Biblia abierta, algo en ti ya cambió. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Quizás no lo ves todavía. Quizás todavía estás en proceso o no estás cumpliendo los 100 días, pero Dios ha hablado a tu vida. Y sabes que para mí eso ya es un regalo. La palabra que no se te olvidó está haciendo su trabajo. Porque así funciona Dios. No estamos solos. Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Caminemos con valentía. Obedezcamos su palabra. La palabra de Dios no se nos olvidará. La palabra de Dios será la brújula de nuestro camino. Medita en ella de día y de noche. Y todo lo que Él prometió, tú lo verás cumplirse en tu vida. Yo te animo el día de hoy a que escribas, a que pongas un comentario. ¿Qué verso, qué palabra en estos 100 días se quedó viviendo en ti? Escríbelo. Haz tu meditación personal. O si puedes y quieres, hazte una historia. Etiquétame en ella para leerla. @WendyNeciosub, Wendy con doble D. Acompáñame en una oración. Mi Dios, hoy llegamos a la promesa 100 juntos. Y lo primero que quiero hacer es darte gracias. Gracias, Señor. 100 gracias. Porque cada vez que abrí la Biblia, tú estabas delante de nosotros hablándonos. Gracias, Señor. Porque nos has sostenido todas las veces que parecía que nos caíamos. Hoy recibimos esta palabra de Josué 1:8 como un regalo tuyo. Quita de mí todo miedo, quita de mí todo desánimo. Danos esa valentía que nace de tu presencia. Ayúdanos a no desviarnos, a permanecer firmes a ti, a vivir tu palabra todos los días. Yo no quiero que tu palabra se me olvide, Señor. Quiero tener tu palabra en los días buenos, en los días malos, en los días difíciles. Cuando nada tenga sentido, cuando todo lo tenga. Enséñame a meditar en ella de día y de noche. No para cumplir una rutina, sino porque tu voz es lo único que me ordena y que me trae paz. Hoy decido confiar en ti, no en lo que veo, sino en que tú vas conmigo. Y que si voy caminando contigo, camino segura, camino en paz, camino en bendición. Gracias, Señor, porque tú no nos fallas, porque tú no nos abandonas. Que todo lo que hagamos aquí en esta comunidad nazca de tu palabra y nazca de tu Espíritu Santo. Hoy no solo te pido por los problemas que tenemos ni por nuestras necesidades. Hoy queremos darte gracias. Gracias por estos 100 días. Gracias por cada íntimo. Gracias porque tu palabra no regresa vacía. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Deuteronomio 34, verso 1, hasta Josué, capítulo 2, verso 24. Lucas, capítulo 13, verso 22, hasta el capítulo 14, verso 6. El Salmo 79, versos del 1 al 13, y Proverbios, capítulo 12, verso 26. Ahora sí, abróchate los cinturones, pídele al Espíritu Santo que te hable, abre tu corazón, abre tu Biblia. Comenzamos en 3, 2, 1, adelante. Deuteronomio 34, verso 1. Entonces Moisés se dirigió al monte Nebo, desde las llanuras del Moab, y subió a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró todo el territorio desde Galaad hasta tan lejos como Dan,
toda la tierra de Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá que se extiende hasta el mar Mediterráneo, el Negev, el valle del Jordán, junto con Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando dije: la daré a sus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo su vigor. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días, hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo. Ahora, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Nunca más hubo en Israel otro profeta contra Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. Hasta aquí leímos todo el Pentateuco. Hemos terminado los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 34, versos del 1 al 12, nos dice que Moisés, el hombre que habló cara a cara con Dios, termina su misión en la cima del monte Nebo, y Dios le permite ver la tierra prometida, pero no entrar. Moisés fue proclamado el profeta más grande de Israel, pero aún así, este gran hombre de Dios no se le permite entrar en la tierra prometida porque desobedeció a Dios en Números capítulo 20, verso 12. Y esto nos deja una gran enseñanza. No importa lo buenos que seamos o cuánto hayamos hecho por Dios, habrá veces que lo desobedeceremos. Y la consecuencia de nuestra desobediencia será la disciplina. Dios disciplinó severamente a Moisés, pero aún así lo llamaba su amigo. Cuando experimentes tú un dolor por la disciplina de Dios, haz lo que hizo Moisés. No te apartes enojado, tampoco avergonzado, ni mucho menos resentido con Dios. Más bien, acércate a Dios arrepentido y con el deseo de ser alguien mejor. A veces, el mayor acto de fe no es conquistar, es soltar, pero hacerlo con dignidad. Moisés representa la ley, y Josué representa la gracia y la conquista por la fe. La ley llevó al pueblo hasta el umbral, pero la fe es la que los hace entrar. Esto apunta también a Cristo. Él es nuestro Josué perfecto, que nos hace entrar en la promesa que solos no podríamos alcanzar. No es fracaso, No es fracaso morir viendo lo que sembraste. Es herencia permitir que otros conquisten. Aquí se termina Deuteronomio y comenzamos con un nuevo libro, el libro de Josué. Y este libro tiene el propósito de relatar la historia de la conquista de la tierra prometida por Israel. El autor es Josué, con excepción de la parte final que posiblemente fue escrita por el sumo sacerdote Finés, que fue el testigo de los hechos que allí se escriben. El destinatario es el pueblo de Israel. Una característica especial de ese libro es que Josué y Caleb formaron parte de más de 1 millón de personas que salieron de Egipto. Sin embargo, fueron los únicos de esa generación que entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los israelitas dieron vueltas por el desierto durante 40 años, pero no porque tuvieran un mal líder, todo lo contrario. Fue porque en su falta de fe se negaron a obedecer a Dios como su líder y rehusaron avanzar hacia Canaán, que era la tierra prometida. Finalmente, con el paso de los años, emergió una nueva generación que sí estaría lista para cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. Josué, después de distinguirse como un hombre de fe, como un hombre de valor, fue designado por Moisés como su sucesor.
Él y Caleb fueron los únicos espías que presentaron un informe positivo después de explorar la tierra. En Números capítulo 13, versos del 30 hasta el capítulo 14, verso 9. El libro de Josué relata el final del peregrinaje del pueblo de Dios y la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Josué fue un líder militar brillante, con una gran influencia espiritual. La clave de su éxito era su sumisión a Dios. Cuando Dios hablaba, él escuchaba y obedecía. Su obediencia fue un modelo para Israel y como resultado, durante la vida de Josué, el pueblo permaneció fiel a Dios. El libro de Josué se divide en dos partes. La parte principal, la primera, narra los hechos relacionados con la conquista de Canaán. Y la segunda parte narra la distribución de la tierra y el establecimiento del pueblo en el territorio conquistado. Ahora sí, con eso en mente, vamos a comenzar nuestra lectura del libro de Josué. Josué, capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongas los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Marca ese verso 5. Verso 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Marca esos versos 6 y 7. Verso 8 dice, y este es para nosotros, sobre todo en este día número 100. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces Josué reunió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo: recuerden lo que les mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor su Dios les da un lugar de descanso. Él les ha dado esta tierra. Sus esposas, hijos y animales pueden permanecer aquí en la tierra que Moisés les asignó al oriente del río Jordán, pero los guerreros fuertes, completamente armados, deben guiar a otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarlas a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos hasta que el Señor les dé descanso a ellos, tal como se lo ha dado a ustedes, y hasta que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces ustedes podrán regresar y establecerse aquí al oriente del río Jordán, en la tierra que les asignó Moisés, siervo del Señor. Ellos le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo, tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras, y todo lo que ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. Josué, capítulo 2. Luego Josué envió en secreto a 2 espías del campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias.
y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien les avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien ya había escondido a los dos hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer y cuando las puertas estaban por cerrar, no sé hacia dónde se fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces, los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán, y justo después de que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió el camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba, en los cielos, y abajo, en la tierra. Ahora, júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, yo que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre y mis hermanos y hermanas y sus familias. Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya, le prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en una muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Huyan a la zona montañosa, les dijo. Escóndanse allí de los hombres que los están buscando por 3 días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Antes de partir, los hombres le dijeron: estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada en la ventana por donde nos hiciste bajar, y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que están dentro de la casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones, respondió ella. Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando desde la ventana. Los espías subieron a la zona montañosa y se quedaron allí 3 días. Los hombres que los perseguían los buscaron por todas partes a lo largo del camino, pero al final regresaron sin éxito. Luego los 2 espías descendieron de la zona montañosa, cruzaron el río Jordán y le informaron a Josué todo lo que había sucedido. El Señor nos ha dado el territorio, dijeron, pues toda la gente de esta tierra nos tiene pavor. Aquí vemos que Josué recibe un manto especial. En el capítulo 1, Dios le dice a Josué 3 veces: esfuérzate y sé valiente. De repente también te lo está diciendo a ti el día de hoy: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque el llamado que nosotros tenemos no es fácil, pero la presencia de Dios es suficiente para nosotros. La palabra valiente implica aferrarse con fuerza, como quien se agarra de una cuerda en medio de una tormenta. El coraje no es la ausencia del miedo, es la decisión de avanzar con fe en medio de él.
Y Dios le asegura su presencia a Josué y le dice, mi presencia estará contigo como estuvo con Moisés, pero también le exige y le dice, quiero de ti obediencia y meditación diaria de la Biblia, de la palabra de Dios. En Josué, capítulo 1, verso 8. La conquista comienza con una disciplina espiritual. Por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia, meditemos la Biblia, estudiemos la Biblia. En un momento que tengamos libre, leamos otra vez la Biblia. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir con esto? Amar tu Biblia, tenerla allí, llevarla. Más valiosa que tu celular, tu Biblia. Yo te digo algo, tu éxito no dependerá solo de tu capacidad, sino de tu conexión con la palabra de Dios. Si a ti el día de hoy te está yendo bien, es porque estás teniendo conexión con la palabra de Dios. Los grandes líderes no nacen en plataformas, nacen en una obediencia privada a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Luego vemos en Josué capítulo 2 la historia de Rahab, una heroína inesperada de la fe. Eran 2 espías que fueron enviados a Jericó y encuentran un refugio en la casa de Rahab. Rahab era una prostituta, pero Rahab no actúa como víctima de su pasado, sino como una mujer que discierne la oportunidad divina. Versos del 9 al 11 nos dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. El temor se ha apoderado de todos nosotros. Y miren qué increíble, esta mujer marginada tiene mucha más fe que todo Jericó. Su casa fue marcada con un cordón escarlata y se convierte en un símbolo de protección, de redención y de futuro, porque Rahab no fue salvada por su reputación, sino fue salvada por su decisión. Y tú me dirás, ¿pero qué tiene que ver esto? Y es que en Mateo, capítulo 1, verso 5, nos damos cuenta de que Rahab forma parte del linaje de Jesús. En la genealogía de Jesús está Rahab. ¿Y qué nos enseña Dios con esto? Que Él nunca nos mide por nuestro pasado, sino por lo que hacemos con la oportunidad que tenemos el día de hoy. Y esto fue como un relevo olímpico, ¿no? Moisés le entrega todo a Josué como testigo. Josué lo recibe con firmeza. Rahab luego lo toma con fe y el pueblo lo lleva a la conquista. Cada uno corre su tramo. No se trata de quién llega primero, sino de que no se suelte la antorcha. Tu legado no es lo que tú has logrado, es lo que inspiraste a otros a seguir construyendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Aún si tu historia tiene errores, tu fe puede reescribir tu destino y también el de tu familia. Créelo y actúa como Rahab. Algo que también tenemos que hacer es activar nuestro modo Josué. Meditar en la palabra de Dios cada día, como dice Josué capítulo 1, verso 8. Establecer una rutina firme de oración. Estamos celebrando, sí, que hemos llegado a los 100 días leyendo la Biblia. Y esto es increíble, es fabuloso, pero también debemos aprender a obedecer lo que la Biblia nos dice. Acompáñame en una oración. Dios, gracias por dejarme ver lo que me has prometido, por mostrarme que mi legado no termina conmigo. Hazme valiente como Josué, hazme obediente y determinada como Rahab, hazme humilde como Moisés. Dame las fuerzas para continuar, esa visión para guiar a otros. Dame la fe que deja marcas de esperanza. Ayúdame a ver lo que hasta ahora nadie ha visto. Hoy, en estos 100 días que llevamos leyendo la Biblia, Dios, te doy gloria por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos la honra y sabemos que tú nos has acompañado hasta aquí. Y lo mejor que nos puede suceder a nosotros es leer, meditar en tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas a partir de hoy. Estamos expectantes de las cosas grandes que tú harás en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús y amén. Leamos Lucas capítulo 13, verso 22. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó,
Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará: no los conozco, no sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán: pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham, a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente: algunos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. En ese tiempo, algunos fariseos le dijeron: sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte. Jesús respondió: vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana, y al tercer día cumpliré mi propósito. Si hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino, pero después de todo, no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos como a la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora, mira, tu casa está abandonada y no volverás a verme hasta que digas: bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Lucas capítulo 14. Cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos. La gente lo observaba de cerca. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa: ¿permite o no la ley sanar en el día de descanso? Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Después se dirigió a ellos y dijo: ¿quién de ustedes no trabaja en el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Una vez más, ellos no pudieron responder. Vemos en Lucas capítulo 13, verso 23, una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos: ¿solo unos pocos serán salvos? Mientras Jesús se dirigía a Jerusalén, alguien le pregunta esto. Y Jesús no responde con una estadística, responde con un llamado urgente. Dice en el verso 24, esfuércense para entrar por la puerta estrecha. Otra vez en nuestra lectura de este día, la Biblia nos dice: esfuérzate, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. El verbo esfuércense implica lucha, intensidad, entrega total. No se trata de mérito humano, sino de intencionalidad espiritual. Jesús está diciendo: no te quedes calculando cuántos entran, asegúrate de entrar tú. El cielo no se hereda por cercanía, se accede por decisión personal. Jesús advierte: habrá quienes golpeen tarde la puerta y digan: comimos contigo, te escuchamos enseñar. Y sin embargo, miren lo que dice el verso 27. No los conozco. El problema no es haber estado cerca de Jesús, tampoco haber presenciado los milagros, sino no haberle entregado tu corazón a Jesús. Esto confronta al religioso cómodo, el que asiste a una iglesia, el que escucha la Biblia, el que aplaude, pero no se rinde, pero no le ha entregado su vida a Dios. No es lo que haces frente al público lo que te abre la puerta del cielo, sino lo que haces cuando nadie te ve. Tus hábitos espirituales, tus convicciones. Hay quienes dicen: no, pero yo creo. Sí, los demonios también creen y tiemblan. Dios no está buscando fans en la multitud. Dios está buscando hijos que le entreguen su corazón y que caminen por ese camino angosto. El libro de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron,
¿Dónde? En su corazón. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿De quién nos están hablando? De Jesús. No basta solo con creer, también debemos recibirlo en nuestro corazón. En el verso 30, Jesús invierte las expectativas y aquellos que el sistema despreciaba, los gentiles, los marginados, los pecadores arrepentidos, serán recibidos, mientras que muchos de los de la casa serán excluidos. Y él dice, los últimos serán los primeros. En el reino no cuenta el lugar desde donde partes, sino la dirección hacia donde caminas. Es muy importante que cada uno de nosotros aprendamos a ser personas perseverantes. Y en la parte final de Lucas capítulo 13, versos del 31 al 35, Herodes lanza una amenaza contra Jesús. Pero Jesús responde valientemente. Los fariseos, curiosamente, le advierten a Jesús, Herodes quiere matarte. Y él responde con firmeza, vayan y díganle a ese zorro. Y Jesús no se detiene, no cambia de rumbo. Él sabía que su misión incluía sacrificio. Jerusalén, la ciudad que mata a sus profetas, también será testigo de su entrega. Y ya en el capítulo 14 de Lucas vemos una sanidad que yo nunca antes la había leído en la Biblia. Jesús sana a un hombre con hidropesia en el día de reposo, el día sábado. Versos del 1 al 6 de Lucas 14. Él pregunta en el verso 3 si estaba permitido o no sanar en sábado. Ellos guardan silencio. Entonces Jesús responde con hechos. Lo sana, lo libera y le enseña a la gente. Si ustedes a su hijo o un buey cae en un pozo en sábado, ¿acaso no lo rescatan? Y Jesús les vuelve a mostrar algo increíble. La ley debe estar al servicio del amor y no del control. La religión muchas veces incomoda, pero la gracia, los milagros y el poder de Dios actúa fuera del horario. No importa qué día es, lo que Dios quiere hacer es sanar a una persona. Y eso es lo más importante. Las personas son más importantes que los programas, que los sistemas, que los horarios, que las normas y que las reglas. Y quiero darte algunos tips importantes. No pierdas el tiempo discutiendo cuántos entrarán al cielo, quién entrará al cielo. Asegúrate de entrar tú. Ve con un corazón rendido, con una vida transformada, habiendo recibido a Jesús como tu Rey y como tu Señor. No confundas cercanía con conversión. Estar cerca de Jesús, asistir a una iglesia, no es lo mismo que seguirlo y servirlo y amarlo con todo tu corazón. Vive con valentía, como Jesús frente a Herodes. No cambies tu llamado por miedo o por amenazas o por críticas. Que tu fe siempre esté disponible. Ahora leamos el Salmo 79. Oh Dios, naciones paganas conquistaron tu tierra, tu posesión más preciada. Profanaron tu santo templo y convirtieron a Jerusalén en un montón de ruinas. Dejaron los cadáveres de tus siervos como alimento para las aves del cielo. La carne de tus justos se ha convertido en comida para los animales salvajes. La sangre fluyó como agua por toda Jerusalén. No queda nadie para enterrar a los muertos. Nuestros vecinos se mofan de nosotros. Somos objeto de desprecio y desdén de quienes nos rodean. Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu celo como el fuego? Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues devoraron a tu pueblo Israel y convirtieron la tierra en un desierto desolado. No nos hagas responsables por pecados de nuestros antepasados. Que tu compasión satisfaga pronto nuestras necesidades, porque estamos al borde de la desesperación. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Ayúdanos por la gloria de tu nombre. Sálvanos y perdona nuestros pecados por la honra de tu nombre. ¿Por qué se les permite a las naciones paganas burlarse y preguntar dónde está su Dios? Muéstranos tu venganza contra las naciones, porque han derramado sangre de tus siervos. Escucha el lamento de los prisioneros. Demuestra tu gran poder para salvar a los condenados a muerte.
Oh Señor, multiplica 7 veces tu venganza contra nuestros vecinos por la burla que han lanzado contra ti. Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre, y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Una nación estaba en ruinas, un pueblo de rodillas. Versos del 1 al 4, fue escrito en un momento de devastación total, probablemente tras la destrucción de Jerusalén por Babilonia, ahí en los años 586 a.C. El templo fue profanado, los cuerpos quedaron sin sepultura y el pueblo fue burlado. Aquí vemos una oración que nace del escombro, y es que Dios no solo escucha cuando todo está bien, también responde cuando todo está roto. ¿Qué significaba que el templo había sido profanado? Implicaba que había sido contaminado espiritualmente. El dolor del pueblo no es solo físico, sino también sagrado, lo que representaba la presencia de Dios que había sido pisoteada. Entonces, ese clamor no era una queja vacía, era una intercesión. Asaf no estaba pidiendo una venganza egoísta, sino le pedía a Dios justicia divina. Y sé que muchos de los que me escuchan hoy le están pidiendo también a Dios: Dios, quiero tu justicia, quiero que tú seas mi defensor, quiero que tú me defiendas y pelees esta batalla por mí. Versos del 5 al 7, él dice: ¿hasta cuándo, Señor, estarás enojado? Y este es uno de los gritos más humanos de toda la Biblia. Sin embargo, también es una oración honesta, que no oculta el dolor. La fe no siempre tiene respuestas, pero nunca deja de preguntar con esperanza. Y es que clamar no es dudar, es creer que aún en las ruinas, Dios tiene la última palabra en nuestras vidas. Y si hoy tú estás rodeado de ruinas espirituales, familiares, ora como Asaf. No calles tu dolor, exprésalo delante de Dios. No te limites a pedir justicia. Pídele a Dios que su misericordia hable más fuerte que tu vergüenza. Y recuerda que la historia del pueblo de Dios nunca termina en destrucción. Hay promesa, hay redención y hay una gloria futura. Ahora leamos Proverbios 12, verso 26. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por el mal camino. Este proverbio nos muestra que no basta con ser una buena persona. Hay que rodearse de personas que también aman la verdad. Tu entorno es una profecía de tu destino. Elige bien a tus amigos. Elige bien a tus consejeros. Elige bien a tu pareja. Incluso a tus socios. No es una decisión emocional, es una decisión espiritual. Entonces deberíamos tener discernimiento relacional. Aprender a elegir bien a nuestros amigos. Proverbios capítulo 13, verso 20, dice: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Entonces, la amistad en la Biblia no es casual, es intencional, es formativa. ¿Te edifica o te arrastra? ¿Te alinea con tu propósito o te desvía de él? Nuestros amigos no son neutrales, todos nos influyen, para bien o para mal. No permitas que el corazón te una a quien la oración no aprueba. Y te invito a hacerte 3 preguntas de oro para discernir tus amistades. ¿Esta persona te ayuda a acercarte más a Dios o te desconecta lentamente de Dios? ¿Puedo ser yo misma, vulnerable, aparente, sin miedo a ser traicionada? ¿Esta amistad me reta a crecer o me estanca en lo cómodo? Porque una amistad verdadera te confronta con amor y siempre te levanta con verdad. Yo creo que las amistades son como los imanes. Atraen sin que los notes. Si el imán está mal orientado, puede arrastrarte hacia direcciones que no quieres. Pero si está alineado, te va a empujar hacia tu propósito. Tú decides qué tipo de imán vas a ser. Y así llegamos a nuestros primeros 100K. Felicítate, celébralo. Díselo a todo el mundo. Y te invito a escuchar el testimonio de Elizabeth Londoño desde Colombia. Hola Wendy, te habla Elizabeth Londoño de Colombia. Te llevo escuchando hace aproximadamente 2-3 años. Ya llevamos rato hablando, recibiendo tu dirección, agradecerte por esto tan lindo que haces, traer a nosotros la palabra que Dios nos envía, poderla interpretar de una mejor manera.
Dios ha tocado la vida en todo momento. Tengo muchos testimonios que dar, pero quiero en estos momentos dar un testimonio que titulo La fidelidad de Dios en la tormenta. Quiero inicialmente hoy dar la honra y gloria a Dios por su infinita fidelidad. Hace más o menos un año emprendí un proyecto como socia intelectual y rostro visible de la empresa, ¿cierto? Todo marchaba muy bien hasta que a inicios de este año nos enfrentamos a proyectos que requerían una inversión bastante alta para mi alcance, más de 600 millones. Digamos que mis socios no contaban con los recursos, no buscaron soluciones. En el momento yo me encontraba desesperada, con una presión por cumplir ante el cliente, y tomé la decisión humana más equivocada y puse un dinero de mis padres sin su permiso, confiando en que este dinero se recuperaría pronto y este dinero sería para una vivienda de mis papás que ellos tenían planeado comprar. Entró, lo llamo el momento de crisis, ¿sí? Donde pronto esta carga se volvió insoportable. El tiempo de la entrega en la casa de mis papás se acercaba y el dinero no regresaba. Viví más o menos 15 días de angustia profunda, ansiedad, momentos donde solo quería desaparecer. En medio de ese desierto, continué buscando al Señor aún más fuerte, ¿cierto? A través de su palabra y de los devocionales de Wendy. Dios empezó a hablarme directamente, muy, muy directa y contundente. Me decía: suelta tus preocupaciones, textos de Wendy, refúgiate en mí, porque solo para ti, porque él decía, porque lo que es imposible para ti, para mí ya está resuelto. ¿Sí? Entonces yo solté, dejé todo en manos de Dios y efectivamente llega el milagro. Estas palabras cobraron vida en mí, me devolvieron la paz. Faltando solo 3 días para la fecha límite, un cliente pagó, ¿cierto? Que era como la única vía para devolver el dinero a mis papás. Cuando digo pagó, pues el dinero no llegaba a tiempo, pero mi corazón se sentía tranquilo, en paz, sereno. Y al día siguiente, o a los 2 días, entró el pago. Dios hizo el milagro, el dinero se volvió a tiempo a mis padres, pudieron recibir su nuevo hogar sin contratiempos. Él no me dejó avergonzada. Dios siempre ha estado ahí. Y para finalizar, hoy sigo trabajando y enfrentando retos financieros, buscando soluciones bancarias para poderle cumplir a mis clientes, mientras mis socios siguen sin responder. Pero ya camino de la mano de Dios, camino sin miedo porque Él me respalda. Sé que Dios me sacará victoriosa de esta etapa. Confío plenamente en que al cerrar estos proyectos, el Señor va a abrir nuevas puertas laborales para mí y por supuesto cerraré este ciclo de su mano. Que todo el honor y la honra sea para Dios. Gracias, Wendy. Un abrazo. Mi querida Elizabeth, gracias por abrir tu corazón, gracias por tu valentía en reconocer ese momento difícil, pero también reconocer que la mano de Dios estuvo en medio de todo tu proceso. Quiero decirte algo, Dios no solo te sacó de la situación, te está formando en ella, porque a veces nosotros creemos que el milagro es solo la provisión, pero el mayor milagro es el corazón transformado que aprende a depender de Dios. Así que sigue caminando así, de su mano, sin miedo, porque cuando Dios respalda tu camino, no hay error que Él no pueda redimir. Te quiero regalar Lamentaciones, capítulo 3, versos del 22 al 23, que dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si hoy estás en medio de una tormenta, si tomaste una mala decisión, de repente si sientes culpa, sientes presión, quiero decirte algo, Dios no se ha ido, Él sigue ahí. Su fidelidad no depende de nuestra perfección,
depende de su amor. Entrégale hoy a Dios todo lo que te pesa y confía en Él, porque incluso en medio de la tormenta, Dios sigue siendo fiel. Y también me gustaría que escuches el testimonio de Fátima Rose Flores. Buen día, antes que nada quiero agradecerte por la oportunidad de poder contar mi testimonio. Gracias a ti me ha acercado más a Dios, gracias a tu podcast. Te cuento que hace un tiempo me sentía perdida. Yo soy una persona que le encanta hacer deporte y en ese tiempo estaba lesionada. He pasado por muchas pruebas físicamente, muchas lesiones. Yo me sentía desesperada porque no podía hacer actividad física, no podía entrenar, no podía ir a competencias. Había intentado acercarme a Dios, pero por una u otra cosa siempre terminaba alejándome. Un día, lavando trastes, busqué podcast de Dios y me encontré con 365 días con Dios. Ese día era el 14 de noviembre de 2025. Cuando lo puse y leí el título que era Suelta el peso, sigue la carrera, me puse a llorar porque yo sabía que era Dios hablándome a través de ti, hablándome a través del podcast. El testimonio que fue contado, donde contaste que Humberto tuvo un accidente y después fue un Ironman y pudo hacer actividad física. Después de eso, de escuchar esto, me quedó claro que mientras hay vida, hay esperanza. Después de esto todo cambió y me acerqué muchísimo a Dios. Dios ha obrado en mí y aunque no estoy del todo bien, sé que ha estado conmigo, porque me di cuenta en una competencia de la que fui. Días antes de la competencia tenía mucho miedo y en ese día de tu podcast, fue el día 16 de enero, me dijo que él y yo llegaríamos a la meta. Ese día en la carrera de Hyrox sentí como Dios corría conmigo, como Dios me ayudaba a terminarla y sé que seguirá sanándome y ayudándome en cada una de las carreras que vaya para poder cumplir mis sueños. Solo quiero decir que si hay alguien que está pasando por un momento difícil, les digo que no dejen de orar, que Dios los escucha y que Dios cumple sus promesas. Muchas gracias, Wendy. Mi querida Fátima, yo pienso que si tú sientes que habías perdido las fuerzas, si hay áreas donde te sentiste limitada, detenida, frustrada, Dios no ha terminado contigo. A veces pensamos que porque no avanzamos, estamos retrocediendo, pero no. Dios también trabaja en las pausas, Dios también se revela en las limitaciones. Así que no sueltes la carrera. Tal vez no vas al ritmo que quisieras, pero sigues en el camino y eso ya es una victoria. La Biblia dice en Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Oremos juntos por un momento. Señor, hoy te damos las gracias porque incluso en nuestras pausas tú sigues obrando. Gracias porque cuando sentimos que no podemos más, tú corres con nosotros. Hoy te entregamos nuestros miedos, nuestras frustraciones, todo aquello que sentimos que nos detiene. Danos fuerzas nuevas, danos una fe renovada, un corazón perseverante para no rendirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y también quiero contarte el testimonio de Nuria Coto, una hondureña viviendo en Estados Unidos. Ella nos cuenta cómo Dios fue su cobertura en un momento muy preciso. Ella hace un año emprendió su negocio de limpieza residencial. Fue un paso de fe, fue un nuevo comienzo, una oración constante diciéndole a Dios, Señor, este negocio es tuyo, tú eres el dueño. Y cuando tú le entregas algo a Dios, yo creo que Él se involucra, pero también el enemigo trata de distraerte. Ese día todo parecía una bendición. Un cliente la contacta por redes sociales. Todo fluía demasiado bien, sin objeciones, sin negociación, sin complicaciones. Pero había algo dentro de ella. Una incomodidad, una inquietud. Esa voz interna que no siempre grita, pero nos advierte. El cliente le decía que le enviara un cheque por adelantado. Y ella revisa su correo y el cheque estaba ahí. Pero no solo eso, era por un monto mayor al que ella había pedido. Por un momento pensó, ¡wow! ¡Qué buen cliente! Pero cuando algo parece demasiado fácil y te roba la paz, eso no viene de Dios. Entonces ella pregunta. Y el supuesto cliente le dice que necesita que le haga un pequeño favor. Recibir unas cosas
y pagar por ellas con ese dinero. Y es ahí donde algo se encendió en ella. Ella decidió detenerse, decidió consultar, decidió no avanzar sola porque parecía una oportunidad. Llamó a una amiga y lo que descubrió fue impactante. Era exactamente el mismo tipo de estafa, el mismo patrón, el mismo engaño, pero esta vez no logró tocarla, porque Dios la guardó, Dios la alertó y porque Dios siempre cumple su promesa. Mi querida Nuria, gracias por compartir tu testimonio. Yo creo que lo que viviste no fue casualidad, siempre es protección divina. Y quiero decirte algo, Dios no solo se encarga de abrir puertas, Él también muchas veces cierra caminos que parecen buenos, pero que esconden cierto peligro. Esa incomodidad que sentiste no era miedo, era dirección, era el Espíritu Santo susurrándote, detente. Y qué sabio fue tu corazón que no ignoró esa voz. Así que sigue caminando, sigue escuchando a Dios, porque cuando tú reconoces a Dios como el dueño de todo lo que haces, Él se encarga de proteger lo que te ha dado. Quiero regalarte Deuteronomio capítulo 28, verso 7, que dice: el Señor conquistará a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero huirán de ti en 7. Y a ti, querido íntimo que me estás escuchando, quiero decirte algo. Nunca silencies la voz de Dios. Si hoy estás frente a una decisión, a una oportunidad, a algo que parece bueno, pero no tienes paz, detente. Porque Dios no solo te guía con puertas abiertas, también te guía con alertas internas. Y cuando tú caminas con Él, ni siquiera el engaño logra alcanzarte. Dios no solo bendice tu camino, también lo protege. Y ahora quiero darle las gracias a todos los corazones generosos y a todas las lindas sorpresas que he recibido por mi cumpleaños. Quiero agradecer a Marcela Rocha, que ayer me hizo llegar un hermoso detalle para tomar mi té con unas galletitas, una taza súper especial. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias a mi querida Andrea Vilaplana desde Bolivia por esos tulipanes amarillos hermosos. Gracias a Elizabeth de la Fuente también. Muchas gracias a Jessica de Believing in Miracles, que me hizo llegar un hermoso tomatodo que ya me lo he llevado al gimnasio. Gracias a mi querida Frances por sus flores, por su torta. Gracias a Sandy desde España por todas mis cremitas y esos engreimientos que Dios me ha dado a través de ustedes. También quiero agradecer a Eric Daniel Zúñiga. Muchas gracias a Elizabeth Tejeda, a Mary González y a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 106, que dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. El verso 4: acuérdate de mí, Señor, cuando le muestres favor a tu pueblo. Acércate y rescátame. Déjame tener parte en la prosperidad de tus elegidos. Permite que me alegre por el gozo de tu pueblo. Concédeme alabarte con los que son tu herencia. Yo le pido al Señor que Él cumpla sus promesas en sus vidas, que les muestre su favor y que siempre encuentren un rescate de parte de Él. Y que sepan que estarán en mis oraciones. Y así llegamos a nuestros primeros 100 días y quiero decirles que estamos en el 30.4% de avances en nuestra lectura bíblica. Hemos leído 338 capítulos y ya hemos culminado 7 libros de la Biblia. Esto tenemos que celebrarlo, definitivamente. Gracias por acompañarme en esta carrera de la fe, por no dejarme correr sola, sino por entrenar juntos. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios en la dulce compañía del Espíritu Santo. Que tengan un día súper bendecido y a celebrar. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.